Virginia, muchas gracias. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Una vez más de este diplomado de Derechos Humanos Político-Electorales. Saludo, caras conocidas, ya vas, creo que es el tercer módulo que nos toca eh, participar con ustedes. Es un tema de rabiosa y vital actualidad, ¿no? Ya lo hemos platicado. Identificar los derechos políticos ahora en su perspectiva desde los derechos humanos, ¿no? A veces, perdón, a veces cuesta trabajo entender que habiendo pactos internacionales, universales de los derechos humanos, en donde se contemplan los derechos políticos electorales, en nuestro país estos derechos políticos no estaban reconocidos como dignos de ser tutelados por la jurisdicción ordinaria, por la Constitución Federal. Sí hubo algunos intentos de, de, de regular y de poder resolver casos relacionados con derechos político-electorales, entendidos estos como garantías individuales, pero pronto se abandonó esa práctica para definitivamente abandonar el tema relacionado, no tan solo con las elecciones, sino todo lo que tenía relación con ella. Y todo lo que tenía relación con las elecciones, compañeras, compañeros, como pueden entender, pues son los derechos político-electorales. Y hablar del derecho de asociación, compañeros, no los quiero yo, no me gusta nunca hacer afirmaciones grandilocuentes, pero este es uno de los derechos fundamentales de los sistemas políticos contemporáneos, de los sistemas de los estados modernos. Este es prácticamente el primer derecho que surge, o con natural, el derecho que surge a partir de la Revolución Francesa. O sea, digámoslo así, la Revolución Francesa se inmiscuía o se dio en el contexto de una revolución donde las clases bajas y las clases ilustradas, ¿no?, se rebelaron contra el poder absoluto del rey, contra el poder autárquico, y pues desde luego estaban inmiscuidos sus derechos individuales, ¿verdad? Como individuos necesitaban reconocimiento al salario, a la libertad, a la presunción de inocencia, a tener juicios justos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de esta revolución se entiende claramente que uno de los puntos fundamentales que necesitan los ciudadanos para convivir en términos políticos es el derecho de asociación política. Asociación política. Ya veremos ahora que hay que distinguir. El derecho de asociación es un derecho general, genérico, por virtud del cual un ser humano, un individuo, puede formar lícitamente agrupaciones o asociaciones con otros ciudadanos, con otros individuos, y poder establecerse y asociarse para defender sus intereses laborales, por ejemplo, sindicatos, para tener clubes sociales, por ejemplo, en asociaciones civiles, patronatos, para tener asociaciones profesionales, ¿no? Como con los colegios de profesionistas, en fin, una cantidad importantísima de asociaciones o de posibilidad de asociarse. ¿Para qué? Para defender, para promover, para expander las causas por o con motivo de las cuales los ciudadanos se asocien de una manera más o menos permanente para buscar ciertos objetivos que pueden ser lucrativos, que pueden ser de ocio, de entretenimiento, insisto, de defensa de derechos colectivos, fundamentalmente. El derecho de asociación es el derecho de alguna manera que idealmente está establecido en el reconocimiento del Catálogo Internacional de los Derechos Humanos, justamente para posibilitar la autodefensa de muchos derechos humanos contenidos en el motivo de su asociación. Entonces, este derecho, compañeras, compañeros, pues es uno de los derechos vitales de nuestro sistema político, de los sistemas políticos modernos. Además, ya todos saben en materia política por qué, ¿verdad?
porque el derecho de asociación, hablar del derecho de asociación en materia política, implica hablar naturalmente de partidos políticos, de agrupaciones políticas. Ellos, al final del camino, son la forma constitucional y políticamente aceptada para que, insisto, sean vehículos de acceso a la representación política por parte de la ciudadanía. Entonces, desde luego hay un diplomado específico de partidos políticos que trata particularmente el tema de los partidos, el sistema de partidos y la justicia intrapartidaria. Sin embargo, nuestro derecho de asociación política no puede prescindir del conocimiento de ciertos aspectos básicos de los partidos políticos, de la afiliación de los ciudadanos a los mismos, un poco de la regulación de su vida interna, cuáles son sus elementos y cuáles son esas posibilidades de permanencia y de expulsión antes. Hay varios casos interesantes porque justamente como contexto general, ¿no? Los partidos políticos y que son la expresión máxima del derecho de asociación política, como les decía yo, una vez que están conformados, una vez que se establecen y obtienen un reconocimiento constitucional, pues se vuelven auténticas centros, o sea, auténticos centros de poder. Iba yo a decir directamente élites de poder, pero bueno, digamos es con natural. Una vez que están reconocidos constitucionalmente, los partidos se vuelven un sistema de poder auténtico que para la ciencia política es autónomo e independiente y es un fenómeno relacionado con el poder. ¿Sí? Max Weber decía que el máximo poder que él veía, incluso antes del Estado, era el de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque lo hemos platicado mil veces, en nuestra práctica, nuestra vida diaria nos lo enseña permanentemente. Los partidos políticos son los que forman la agenda legislativa, son los que al final del camino construyen una mayoría para generar una gobernabilidad democrática en un país, independientemente o no de quien ejerce el titular del Poder Ejecutivo de un Estado. Los partidos políticos son los que postulan los candidatos y los centros de poder en ese sentido. Entonces, los partidos políticos y ejercen una cantidad muy importante de recursos públicos. Les diría aquí, lícitos, y perdónenme que se los anticipe de esta manera, e ilícitos. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos al final del camino que a pesar de todo el dinero que reciben los partidos políticos, por ejemplo, en sistemas como el mexicano, en donde existe una prevalencia del financiamiento público respecto del financiamiento privado, existe una opacidad tremenda para reconocer aportaciones justamente de los privados o de los recursos que de manera ilícita, no estoy diciendo necesariamente que ingresen de hechos ilícitos, pero ingresan de manera ilícita porque no pueden ingresar de empresarios, de ciudadanos, de militantes, de simpatizantes que por mucho rebasan el esquema de financiamiento de los partidos políticos. Entonces, pues son en sí mismo un auténtico centro de poder, como ustedes saben, después de una Secretaría de Estado, o casi como una Secretaría de Estado, la presidencia de un partido político se vuelve en uno de los cargos, de los puestos más apetecibles del poder, porque además forman parte de la discusión nacional, no están inmersos en la discusión nacional. Y bueno, desde otro punto de vista, debo decirles, está bien que así sea. Al final del camino, esta posición de los partidos políticos, como a mí la posición que más me gusta es como males necesarios, ¿no? Que incluso fue la segunda etapa de evolución de los sistemas de partidos, ¿no? Cuando el Estado reconoce a los partidos políticos como un mal necesario. ¿Y por qué como un mal necesario? Pues porque, como les decía yo, los partidos políticos tienden a expandir sus áreas de poder, es un fenómeno político. Quien sea politólogo lo ha estudiado y lo entiende muy bien también, pero empiezan a expandir su poder y en sí mismos son polos difíciles de controlar desde el punto de vista jurídico. Por eso mismo, hoy en día, es tan importante el control jurisdiccional de la vida interna de los partidos políticos y justamente preparando la materia me estaba dando cuenta que el sistema de partidos en Europa, el derecho de asociación transformado, como les decía yo, en un sistema de partidos políticos en Europa que tiene los mismos problemas que todos los partidos, el sistema de partidos en todo el mundo,
está tendiendo a tener, contrariamente a lo que está pasando en México, hay unas propuestas en el Parlamento Europeo respecto de que incluso las determinaciones de los partidos políticos puedan ser revisadas de manera directa por el Parlamento Europeo antes de la jurisdicción nacional, ante la potencia y el abuso que se ha tenido del poder de los partidos políticos, por ejemplo, en países de reciente cuño de la Unión Europea, por ejemplo, Polonia, en donde se ha generado auténticamente cotos de poder incontrolables. En Italia, por ejemplo, en donde los partidos políticos pues juegan todos los días a retar al sistema de partidos que está constituido por las bases constitucionales y legales que cada país haya dado para ese sentido, y es particularmente respecto del uso y abuso que hacen de las funciones que tienen respecto de la selección de candidatos y de la administración de los recursos públicos o privados de los que obtengan financiamiento para su guía. Y en México, compañeros, en México el asunto no es menor, ¿no? Aquí tendríamos que ver un poco qué es lo que ocurre, cómo ocurrió en nuestro país este sentido. Y vamos a remontarnos naturalmente al tema de nuestra Constitución de 1917, que como todos saben, todas y todos saben, el triunfo de la Revolución de 1917 establece nuestra nueva Constitución, este pacto revolucionario y constitucional nuevo, donde pues la conquista más grande se nos enseña en las clases de historia, no tan solo de historia de México, sino historia del derecho patrio, ¿no? Que una de las grandes conquistas fue el reconocimiento de los derechos sociales por parte de la revolución, ¿no? El típico, el 327, el 123, la educación, la propiedad y el derecho al trabajo. Y en ese derecho al trabajo, justamente el derecho de asociarse para formar sindicatos, etcétera, etcétera, muy al estilo de los sistemas anglosajones, en donde las famosas unions inglesas y unions americanas empezaron justamente a desarrollar la defensa, la protección de los trabajadores de diversas ramas de la población. De la población. Entonces, compañeros, lo primero que tenemos que ver, ya habíamos comentado, el derecho a asociación política es una especie del derecho de asociación previsto, ¿verdad?, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 9 de la Constitución, ¿no? Dice, no se podrá coartar, ya lo veremos ahora, bueno, es una base constitucional, dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Entonces, ahí está la base constitucional primaria del derecho de asociación, ¿no? Incluso se refiere al tema de la asociación política y dice, cuando vamos a hablar de asociación política, evidentemente esto estará reservado exclusivamente para los ciudadanos mexicanos. A los extranjeros aquí no hay reconocimiento del derecho. Y fíjense, estaban también reflexionando este tema, ¿no? Decía que, dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que una de las restricciones a los derechos políticos puede ser por concepto de edad, de capacidad, de extranjería, o sea, de nacionalidad. Y ese desde luego, son restricciones racionales, que desde luego inciden en la concepción de soberanía de un Estado. Ustedes saben que estos conceptos políticos van íntimamente relacionados con el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque es la forma de conformación de un Estado que se da a partir de los miembros de su comunidad y particularmente de los miembros originarios de su comunidad, o sea, de sus etnias, de su composición racial, cultural, política, económica y social que haya existido. Entonces, desde luego que esta restricción a los extranjeros no parece en ningún sentido, digamos, parece totalmente acorde con el tema de la ciudadanía. Ahí el problema que existe está el concepto de los derechos de los ciudadanos migrantes que ya residen
en un territorio específico y que tantos problemas se están dando hoy en día en diversas partes del mundo, no nada más en Norteamérica y en nuestro país, en Estados Unidos, grandes zonas de migrantes de Europa del Este, en países del centro europeos como Italia y España, grandes países del África subsahariana que mantienen muchos migrantes justamente en países también de las zonas balcánicas, eslavas, también en España. O sea, el fenómeno de la migración es un fenómeno que va a tender, escúchenme lo que les digo, no sé con qué tiempo, no se ve fácil, pero va a tener que tender a regularizarse porque tiene que ver justamente con estos temas de restricciones de derechos políticos que tarde o temprano a los partidos políticos les va a convenir. De mí se acuerdan. Aunque dicen que en temas políticos más vale ser historiador que profeta, estamos viendo los fenómenos migratorios naturalmente crecer y hasta llegar a desbordarse, y hoy en día los vemos naturalmente como un problema porque lo es. Pero va a haber un momento en que de alguna manera se va a tener que resolver, perdón que se los diga, porque pues esos seres humanos simple y sencillamente no pueden desaparecer, ¿no? Pueden estar encerrados, pueden estar deportados, pero van a regresar. Y la solución, pues no es eliminarlos, ¿verdad? La solución es arreglarlos. Hay grandes movimientos y discusiones. Es un tema colateral, compañeros, pero que a mí ocupa mucho de mi atención porque me parece el tema de los ciudadanos, de los migrantes y el tema de los ciudadanos en situación de calle o de las personas en situación de calle es uno de los grupos vulnerables que, en mi opinión, más atención requieren, más atención están queriendo. No quiere decir que ya tengan soluciones a problemas, pero que están dando tantos dolores de cabeza que pronto los que se van a encargar van a ser los partidos políticos, y de mí se acuerdan, claro, a través de las instituciones legislativas, representativas, ejecutivas, pero va a ser una agenda que los partidos políticos van a tomar pronto, más pronto que tarde. Entonces, fíjense qué relevancia tiene justamente el asociarse en materia política, porque, insisto, se tiene la concepción de que como derecho político y el derecho a asociación política, pues un poco incide naturalmente nada más en este tema de, ok, yo puedo formar parte de un partido político y a partir de ahí poder acceder a un cargo de representación o a la función pública. Sí, desde luego que es una vertiente vital y muy importante y la más visible, pero la menos visible y que no es menos importante es toda aquella posibilidad que una vez asociado, una vez siendo afiliado al partido político, en la medida de las posibilidades, el límite es el cielo, los ciudadanos pueden incidir auténticamente en agendas políticas relacionadas y directamente encaminadas a la protección de derechos humanos en términos generales, particularmente de los grupos de atención prioritaria, ¿verdad? Que son los que hoy en día requieren, reclaman atenciones, y es con base en los cuales se están conformando las nuevas los nuevos paradigmas de configuración de derechos fundamentales, protección y garantía de los mismos. Entonces, en México, compañeros, decíamos que desde 1917 está reconocido, no en la Constitución, en la Constitución estaba establecido el reconocimiento de la libertad de asociación para fines lícitos en ese artículo 9, y se establecía la posibilidad desde entonces, según el artículo 35 constitucional, de que era un derecho o que es un derecho político de los ciudadanos mexicanos el asociarse para fines políticos, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, nuestro sistema de origen revolucionario, una vez que se ha concluido la revolución, pues dio origen y dio paso a un sistema de partido único que mucho tiempo fue, hasta 1946, fue prácticamente en donde se le da reconocimiento al Partido Acción Nacional como el primer partido que obtiene su registro distinto al del Partido de la Revolución Mexicana, de Nacional Revolucionario y luego Revolucionario Institucional. Y sin embargo, el sistema de partidos, con eso se componía. El sistema político, pues al final del camino se parecía un poco bueno, no se parecía un poco, era un sistema autárquico, insisto, de un solo polo de poder, el partido en el poder, pero se parecía un poco al sistema soviético ¿cómo se llama?, de desarrollo político, ¿no? O sea, existía muy poca posibilidad del reconocimiento
de la disidencia hacia los poderes del Estado, hacia el partido, al partido que conformaba el poder del Estado. En consecuencia, pero desde luego, pues en una sociedad plural, que las sociedades empiezan a hacerse plurales conforme estas sociedades políticas se van desarrollando y duran más o menos en estos términos. Ya ven ahora cómo están los países excomunistas, ¿no? China sigue siendo un sólido bloque ideológico, económico, aunque tiene ya grandes polos digamos, de resistencia y de oposición, que claro, al ser un país tan grande y tener un sistema de control de ese estilo, no lo ha querido perder el Partido Socialista Chino y en consecuencia comunista chino, y en ese sentido tiene esta configuración. Pero vean lo que le pasó al país comunista por excelencia, que fue Rusia, ¿no? La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en donde la separación de las repúblicas que conformaban la Unión Soviética y el establecimiento mediante el reconocimiento de la glasnost, que es la apertura económica, etcétera, etcétera, tienen a Rusia hoy en día como un país mitad capitalista, mitad comunista. Mitad capitalista, un poco en el sistema de producción y de desarrollo económico, pero mitad socialista, ¿por qué? Por el control que el Estado tiene de los partidos de oposición y en ese sentido, pues de las posibilidades de pluralidad y de participación política de las que hablábamos hace un momento. En México eso va avanzando poco a poco en los años 50, 60, empieza digamos, a generarse la oposición de izquierda radical, empiezan a darse las guerrillas estas revolucionarias de Lucio Cabañas y no recuerdo el otro guerrerense también, pero en donde el Estado empieza a tener conocimiento de que existe pues ya un gran sentimiento pues digamos, de oposición al poder. Hay ya grandes grupos, precisamente de la izquierda. El Partido de Acción Nacional ha representado tradicionalmente las intenciones y las ideas de la derecha, pero siempre ha avanzado, de acuerdo a la naturaleza del partido, de una manera absolutamente conservadora, institucional, etcétera, etcétera. Estas guerrillas, estos movimientos de izquierda, pues querían saltar a la palestra pública justamente con base en el ejercicio de la fuerza y de la insurrección, ¿no? Pues herederos de estas primeras ideas revolucionarias, está este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, ya está totalmente descafeinado y prácticamente ha depuesto ya las armas, pero como movimiento, digamos, de oposición y resistencia ahí sigue. Pero entonces en 1977, fíjense que es una parte interesantísima de nuestra historia política, a pesar de que teníamos un presidente que acumulaba un poder impresionante, que era José López Portillo, después de otro poder, todos los presidentes por revolucionarios acumularon muchísimo poder, pero digamos la quinta esencia del cúmulo de poder que ya tenían, la plenitud y a partir de ahí el declive del partido de Estado en México, se dio en los sexenios de Luis Echeverría y de López Portillo. Y López Portillo, como todos ustedes saben, tenía a uno de los ideólogos políticos más importantes que haya tenido en el siglo pasado nuestro país, que era Jesús Reyes Heroles. Jesús Reyes Heroles le hizo ver al presidente de la República que estos movimientos de los partidos políticos que no tenían reconocimiento constitucional, estaba habilitada la posibilidad de asociarse pacíficamente para fines políticos, pero y había una ley de organizaciones y partidos políticos y procedimientos electorales. Sin embargo, no existía ese reconocimiento constitucional. Digamos, ahí sí eran considerados como el último recurso de posibilidades, porque existían de posibilidades de oposición, de partidos de oposición, porque se exigían para ese entonces requisitos muy exigentes, no muy distintos a los que se establecen el día de hoy para formar un partido político, pero sí muy difíciles para poder ser cumplidos en la época en la que fueron creados, ¿no? Pero en 1977, Reyes Heroles
convence a López Portillo de que la oposición es mejor tenerla controlada, vigilada, a partir del reconocimiento constitucional de los partidos políticos. Entonces, dice, vamos a darles a los partidos políticos dos elementos fundamentales. Un reconocimiento constitucional como entidades de interés público, y es desde entonces que surge el tema, y vamos a darles la posibilidad de que empiecen a tener representación política en las cámaras del Congreso a través de los diputados de representación proporcional, que era una pequeña evolución de los diputados de partido. Antes de esta reforma existía la posibilidad de que un partido político que hubiera subsistido en una elección subsecuente pudiera tener la representación mínima de un diputado por partido político, y por eso se le llamaban diputados de partido, y hasta un número máximo de 5. Pero ya en 1977 se establece la primera fórmula de representación proporcional que tiende a asignar de manera menos proporcional que lo que existe ahora, pero relacionada con su proporción de votos, a representaciones en el Congreso de la Unión a partidos políticos que hubieran obtenido cierta capacidad o ciertos umbrales de votación. Entonces, compañeros, en 1977, este reconocimiento constitucional, donde ya se reconoce abiertamente incluso los partidos, incluso de ideología de izquierda, que como ustedes saben, en este país, por el influjo y el control, la relación que siempre hemos tenido tan cercana con Estados Unidos, siempre compleja, pero muy cercana, los Estados Unidos no nos permitían tener reconocimiento a partidos de corte comunista o socialista, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que estaban en ese entonces inmersos en el cenáculo de la Guerra Fría, el presidente Reagan y el presidente todavía, no sé si era Leonid Brezhnev ya, o todavía, sí creo que era Leonid Brezhnev, en donde pues existía, insisto, este bando, esta guerra fría literalmente sobre los bandos, sobre los sistemas ideológicos capitalista y socialista o comunista. Entonces, pero en 1977 en nuestro país se reconoce esa posibilidad, insisto, la constitucionalidad de los partidos políticos, insisto, Reyes Heroles, a través de una hábil pues función de inteligencia nacional, se da cuenta de que ya los partidos que tienen orientaciones de izquierda pueden ser auténticamente un problema. Y fíjense qué inteligente la visión de Reyes Heroles. En 1977, en el primer año de gobierno de López Portillo, en el segundo año, en la entrada del segundo año de gobierno de López Portillo, les da esta visión, él entendiendo que existen ya diversos movimientos sociales que no tan solo se identificaban en guerrilla, en varias organizaciones civiles, levantamientos, agrupaciones no oficiales o no institucionalmente reconocidas como asociaciones civiles, pero que ya tenían esta visión política de izquierda, y entonces es cuando les dice, vamos a controlarlos desde adentro, vamos a tenerlos como una parte del Estado, vamos a darles dinero, y ahí es donde surge el sistema de financiamiento público de los partidos políticos para controlarlos incluso desde ese sentido, y entonces de nosotros va a depender darles el registro, controlar su vida y pues posteriormente hacerlos casi trizas en la elección correspondiente. Entonces, pero se da, y a los 11 años, compañeras, compañeros, a los 11 años de ese reconocimiento constitucional, se da la elección de 1988, en donde, ¿qué pasó, compañeros? El movimiento de izquierda casi le gana al Partido Único de Estado, al PRI. Bueno, muchos de los que vivieron ese proceso, insisto, de los que son testigos de ello, sostienen que hubo un fraude común. Yo como en ese entonces no me tocó más que votar por primera vez en mi vida, ¿no? Fue la primera vez que yo ejercí mi derecho al voto en las elecciones de 1988. Tenía yo mi credencial, pero mi credencial era naranja todavía, sin foto, era una cosa muy sencilla, y se podía sacar muy fácilmente, pero ya la tenía yo,
Y entonces el asunto es que en esa elección, pues ya la izquierda generó un reconocimiento social muy fuerte. O sea, Reyes Heroles tenía perfectamente dictaminado y visualizado el territorio del país. Y bueno, podríamos rematar, ¿no? Que el movimiento de izquierda, el único movimiento de izquierda que ha asumido el poder y ha alternado el poder en este país, pues es el gobierno que está vigente, que se asume como un gobierno de izquierda. Hay quien dice que no lo es tanto, etcétera, etcétera, que mezcla, no importa. Formalmente es un gobierno que se asume como gobierno de izquierda, y eso pues es hace pasados 30 años, 35 años. Entonces, ese reconocimiento ya constitucional de los partidos políticos, hoy en día, compañeros, pues hace algunos planteamientos que vamos a ir desarrollando en el tema de esta exposición, pero curiosamente sigue existiendo el reconocimiento del Estado, quien quiera que sea que lo conforme, y para que los partidos políticos, para que el derecho de asociación política traducido en creación de partidos políticos siga siendo muy difícil de verificarse. Eh, es muy importante, por ejemplo, aquí el derecho comparado. En el derecho comparado, y básicamente en nuestros países hermanos de Latinoamérica, el sistema no es así. Solamente en el caso de Uruguay, de Paraguay, que tienen sistemas de partidos como muy definidos, Argentina, Chile, pero en el caso de Colombia, de Brasil, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, existen una multiplicidad de partidos políticos. Crear un partido político en Colombia, compañeros, es tan fácil como reunir 200 firmas en una comunidad. De verdad se los digo, no, estoy hablando, obviamente no con la precisión del tema, pero de verdad que no es, de acuerdo a un determinado, si el núcleo poblacional allá también son departamentos, son distritos, son provincias. Dependiendo de dónde quieras crear tu partido político, se requiere simple y sencillamente una asamblea con un número de personas correspondientes, un contrato de asociación civil previamente organizado, y existe casi la obligación del Estado. Bueno, desde luego unos documentos básicos como estatutos prácticamente del partido, y tienes el reconocimiento del partido. Así hay, pero híjoles, en la elección que me tocó a mí ir y observar, y además es un sistema totalmente cambiante, dinámico, desaparecen unos, aparecen otros, y eso al Estado colombiano no le importa, porque al Estado colombiano lo que le importa es justamente tutelar efectivamente el derecho de asociación política. Y fíjense cómo la parte más importante, en mi opinión, del análisis de este derecho es exactamente no la existencia y en qué consiste el derecho en sí mismo, porque eso es muy sencillo identificarlo, sino cómo el Estado reacciona realmente ante la tutela y prevención de este partido político. Hay algún poco de casos, muy pocos casos, pero hay algunos casos emblemáticos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se ha establecido justamente, en el caso particular de Guatemala y de otros países americanos, no sé si es Nicaragua u Honduras, donde han acudido porque en efecto el Estado les negó el reconocimiento como partido político por haber incumplido determinados requerimientos, y en los dos casos muy similares, de manera muy sencilla y en un procedimiento muy rápido y abreviado, contrario a los procedimientos que se llevan a cabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue muy fácil entender que el partido había violado el derecho de asociación de estas personas, y no por sus condiciones legales, sino por un acto administrativo que había adolecido de errores de forma, etcétera, etcétera. Entonces, lo que la Corte dijo es, realmente tú puedes poner las restricciones constitucionales que te parezcan razonables en tu país, por ejemplo, insisto, de extranjería, de nacionalidad, puede ser de capacidad, pero puede no serlo. Más o menos estas restricciones que vimos que están establecidas en el artículo 25 de la Convención Americana, pero dice, pero una vez que estableces el reconocimiento del derecho, ya tienes que irte para adelante de manera progresiva. Entonces, aquí un acto administrativo, pues no puede violentar el derecho de estas personas a formarse como partido político. Y precisamente en los dos casos había subyacido un problema de que estas personas habían evolucionado esta nueva asociación o este partido político
como 3 o 4 veces. Entonces la autoridad dijo, ya estate en paz, ya no te voy a dar el registro como partido político porque no has tenido éxito en este y en otro. Y la convención dijo, estás violando su derecho de asociación y entonces estás obligado a darle ese reconocimiento. En el caso mexicano ha sido un caso curioso, bueno, no necesariamente único, pero sí curioso, porque realmente un poco el acuerdo político en el país al final del camino, esta es una valoración estrictamente mía, pero bueno, la comparto o la tomo de algunos analistas políticos, ¿no? Como Fernando Escalante, José Antonio Crespo, etcétera, etcétera. Al ser nuestra clase política actual heredera directa del sistema de partido único, todos tenemos a tener ciertos prejuicios respecto a nuestro sistema político, de cómo funciona nuestro Estado en relación a todas las prácticas que se tuvieron en nuestro país como el sistema de partido único, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Estamos acostumbrados a un sistema de partidos pequeños. Cuando ha habido en la boleta 10 opciones políticas, que fue en 2018, si mal no recuerdo, ya saben, con el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, no sé si era Convergencia por la Democracia todavía, ahí estaba el PANAL, estaba el PANAL que era el de los maestros de Nueva Ester, estaba el de Encuentro Social, el famoso pescado, el de estas gentes católicas o protestantes de derecha, estaba pues el Verde ecologista, no me acuerdo, pero han sido hasta 10 partidos políticos, el Verde desde luego, que el Verde ya tiene un buen rato en nuestro sistema político, el Verde desde que yo entré ya estaba Fuerza Ciudadana, en fin, ha habido este tema de partidos políticos, pero si hoy en día vemos claramente, por ejemplo, cuáles son los partidos que hay en Polo, ¿no? Está Morena, sus dos satélites actuales, que son el Partido del Trabajo, que ya lleva un montón de tiempo, y el Partido Verde Ecologista, ahí está un bando, y están los tradicionales que se llaman ahora Frente Opositor, el PAN, PRI, PRD, nada más, y está aparte Movimiento Ciudadano. Se fijan ustedes, pues son 7 partidos políticos ubicados en 2 o 3 polos, de acuerdo como se quiera ver. Entonces, de alguna manera, Cindy, Yael, Ivonne, que las veo ahora en la pantalla, nuestro sistema es un sistema de partidos bien definido, bien tradicional, bien conservador. No nos gusta cuando surgieron Fuerza por México y redes sociales progresistas que se identificaban con una organización gremial, que se supone están prohibidas para formar partidos políticos, que obtuvieron su registro de manera mal y le negaron el registro al partido de Margarita Zavala, lo recuerdan ustedes, porque había incurrido en algunas irregularidades en el reconocimiento del apoyo ciudadano. En fin, es difícil. México Libre se llamaba exactamente. México Libre. ¿Y saben por qué se llama México Libre? Porque Margarita, yo la conozco bien porque estudiamos en la misma escuela de Derecho, en la Escuela Libre de Derecho. Y yo cuando entré, el presidente Calderón estaba a primer año, él estaba terminando su 5º año de la carrera y yo estando en primera me tocó su examen profesional y recuerdo porque estaban ahí Castillo Peraza en la escuela es una escuela muy pequeña ahí en el centro de la Ciudad de México y es una anécdota, perdónenme, pero me da cierta, no nostalgia desde luego, pero me parece chistoso que luego ahí en ese examen profesional, que eran públicos, o sea, podía entrar prácticamente quien quisiera, pero ese día el auditorio estaba lleno, dijo uno de los presidentes del jurado, a Felipe Calderón, que ya estaba en lides políticas, muy joven, le dijo al presidente que la Libre necesitaba otro presidente de la República. El primero que habíamos y único que habíamos tenido era Emilio Portes Gil, que fue egresado de la Escuela Libre de Derecho, y desde entonces no había habido otro, y le dijo que tú ibas a ser el primer presidente de México, y fíjense, le pegó el presidente del jurado, que a la sazón era el don Gustavo R. Velasco, que fue rector honorario de la escuela mucho tiempo. Y en tercer año de la carrera iba Margarita Zavala, que
yo formé parte de la asociación de alumnos cuando ella fue presidente de la asociación de alumnos de esa escuela y hizo concursos de oratoria, digamos, teníamos una relación estudiantil muy, digamos, fuerte, pero en el ámbito de una organización estudiantil, o sea, no éramos amigos, éramos auténticamente grupos que nos establecíamos en bandos. Entonces, a Margarita le puso México Libre exactamente por la libre de derecho y porque, pues desde luego, ella presentía o ella sostenía que ya teníamos que liberarnos del sistema de partidos viejo, que ya bastaba el PRI, el PAN y el PRD como opciones absolutamente agotadas por parte de la sociedad. Y en efecto, pues tiene razón, porque el derecho de asociación política como derecho humano, pues tiene que verse justamente en el entendido, o sea, creo que su desarrollo, garantía, promoción, eficacia, tiende más a ser como en los países que les decía yo, como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, en donde es muy fácil conseguir partidos políticos. Alguien puede objetar y decir, ok, está bien que se puedan formar partidos políticos, pero ¿qué representatividad tienen? La que tengan, no importa. Ese tiene, digamos, puede tener dos vertientes, positiva y negativa, pero las dos se pueden convertir, en mi opinión, son bipolares. Si un partido político regional empieza a tener fuerza por conducto de qué, los partidos políticos no son personas en sí mismos. Los partidos políticos son conjuntos de personas. ¿Y qué decíamos al principio de la exposición? Los partidos políticos son élites de poder. Entonces, si un partido político encuentra liderazgos potentes, pues ese partido político que pueda ser regional se puede generar en un partido nacional. Perdónenme que se los diga, pero ¿de qué se trata Morena en nuestro país? Una decisión del PRD con un líder poderoso y potente que hasta hace 3 años, compañeros, tenía 5 gobernaturas. Hoy tiene 22. Tiene grandes problemas de organización y tiene grandes problemas de... No importa, tiene 22 gobernaturas y este año va por las 2 que vienen. Vamos a ver cuáles sean las que tenga resultados positivos o no, pero es el partido poderoso que se hizo a raíz de una figura emblemática. En Colombia había, ¿saben cómo se llama el partido? ¿Se acuerdan el expresidente Álvaro Uribe, que fue un presidente muy famoso? Pues desde luego por muchas cosas, pero entre otras porque fue con el que empezó a hacerse ya el pacto de disolución de la guerrilla de las fuerzas estas de liberación nacional colombianas, que es la guerrilla paramilitar que tanto daño ha hecho a Colombia o que tantos problemas ha traído a Colombia, fue el primero que acercó eso. Bueno, pues saben que él creó uno que se llama Partido de la U. ¿Y saben por qué se llama Partido de la U? Porque se apellida Uribe. Es el Partido de la U porque el líder es Uribe. Entonces, y presenta candidaturas en 7 regiones y a nivel nacional. Entonces, pero obtiene resultados poderosos y potentes. Bueno, pues la representación política tan fragmentada tampoco es tan mala, ¿eh? Tampoco puede ser tan mala. Un poco yo creo que cada sistema político va reconociendo un poco la realidad del país y es cierto que al final del camino nuestra realidad del país pues viene desde hace muy poco tiempo de un régimen de partido único del que yo sí soy un convencido de ello, del que todos, al menos por lo menos de esta edad, pues ya les he platicado, yo tengo 53, mi mayoría de edad la alcancé a los 18 años, a los 1988 prácticamente. Venimos herederos del partido de Estado, ¿no? Yo todavía me acuerdo, ¿no? Aquellos grandes discursos de López Portillo diciendo que iba a defender, lloraba en la Cámara de Diputados defendiendo al peso como un perro. Bueno, pues ese es el partido al que veníamos y luego nacionaliza la banca y se generan problemas económicos fundamentales. Pero en fin, lo más importante, insisto, es esto. Entonces, aquí el derecho de asociación política ha tenido esa dinámica. Lo más importante de todo es que tengan la identificación de que además de que es un derecho humano reconocido, está perfectamente identificado en nuestra Constitución desde las dos perspectivas, desde como un derecho potencialmente civil reconocido en el artículo 9 de la Constitución
y como un derecho eminentemente político de específicamente la posibilidad de los ciudadanos para reunirse, asociarse en temas políticos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de asociación, compañeros? Pues los elementos de asociación son muy sencillos, pues son justamente los titulares del ejercicio del derecho de asociación y cuál es la forma de organización y cuál es la finalidad para la misma. En términos políticos, la finalidad del derecho de asociación política pues es tomar parte en los asuntos políticos del país. Y existen las dos vertientes, partidos políticos y agrupaciones políticas. Los partidos políticos son aquellos en donde fundamentalmente la diferencia y esencia de los mismos es que a través suyo es como se organiza y se accede por parte de la ciudadanía efectivamente al poder del Estado a través de los cargos de representación. Y en el caso de las agrupaciones políticas, pues son aquellas agrupaciones de ciudadanos que toman parte en la vida política del país, defendiendo el objeto que cada quien o la causa que cada quien estime lícitamente conveniente, ¿no? Hay agrupaciones políticas que tienden a ser más gremiales, no pueden constituirse como partidos políticos, pero son asociaciones políticas que defienden los derechos laborales de los trabajadores de una rama. En fin, hoy en día en nuestro país hay, según no mal recuerdo, son 107 agrupaciones políticas vigentes. Algunas son de corte de izquierda, algunas son de corte de derecha, en fin. Lo que tratan al final del camino es de expresar su ideología o apoyar alguna ideología, algún partido político. Y solamente pueden participar con ellos cuando firman convenios de asociación, pero todo al final del camino corre a cargo del partido. O sea, si el partido no postula a sus integrantes o a los postulados o recomendados por la agrupación política, pues no tendrá ningún efecto. Pero los partidos políticos, desde luego, tienen que cumplir para su establecimiento una serie de requisitos muy importantes y que tiene que ver con el perfil constitucional de su forma de organización. Y esto que implica particularmente dos requisitos fundamentales: el sometimiento al Estado constitucional de derecho y el establecimiento de procedimientos democráticos en todas sus decisiones. Eso ya veremos que es más que nada en muchas ocasiones un deseo muy loable, pero en la práctica se encuentran muchas resistencias por parte de los partidos políticos para auténticamente ser receptores de ese y ejecutores de ese derecho. Y bueno, los ciudadanos mexicanos, compañeros, como habíamos visto, la restricción constitucional que se establece en este tema son en varios sentidos. Extranjeros no pueden tener la capacidad para reunirse y asociarse políticamente, y los ministros de los cultos no pueden tener la capacidad para asociarse o tienen limitado este derecho a la asociación política de acuerdo a lo establecido en el artículo 130 de la Constitución y en la ley de agrupaciones religiosas que, como siempre hemos visto, o bueno, como hemos reconocido en algunos temas, hacen o son consecuencia de la característica de laicidad de nuestro Estado mexicano, que laicidad, ya lo saben todos, no significa antirreligiosidad o anti sectas católicas, no, es simple y sencillamente el respeto a la libertad de religión que tienen los ciudadanos mexicanos, y el Estado no toma parte de confesión religiosa alguna. A partir de entonces, los titulares del derecho de asociación, cumpliendo los requisitos de la ley, pues tendrán la posibilidad de ya sea crear agrupaciones políticas o partidos políticos nacionales. Entonces, como decíamos, compañeras, compañeros, este derecho de asociación política es el derecho de los partidos y agrupaciones políticas. Ya vimos cuáles son los que existen actualmente. Muy probablemente a partir de este año ya se generó, no lo tengo claro, pero este año se da el proceso de posibilidad de formación, creo que ya está la convocatoria para nuevos partidos políticos para que puedan participar en el proceso electoral de 2024, pero parece ser que en atención, insisto, a los requisitos y bases,
para ello no tendremos en este caso nuevos partidos políticos para que puedan participar en la elección de 2024. Entonces, ya hablamos de estos antecedentes de 1917, 1946, 1977, y pues nos tocaría ver ahora las bases constitucionales, las bases convencionales y las bases legales de los partidos políticos que, como lo hemos visto, son las bases del derecho de asociación política. Entonces, bueno, constitucionales ya las vimos, compañeros, el artículo 9 y el 35, ya los leímos incluso. Entonces, el, los dos hablan de la especie de el derecho de asociación, ¿no? Esta capacidad de reunión que tienen los ciudadanos de nuestro país para asociarse en temas políticos. En las bases constitucionales, pues tenemos el artículo 23.1 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero desde luego desde el artículo 21 de la Convención de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, en que se establece el reconocimiento del derecho de asociación política para participar en los asuntos públicos del país. Este reconocimiento, compañeros, vamos a ver ahora este ejercicio de la jurisdicción, tiene también en su defensa una amplia gama, una amplia posibilidad de protección constitucional por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha habido algunas sentencias que dejan un tanto que desear porque pudieran leerse como contradictorias respecto de otras, fundamentalmente en el tema del cumplimiento de los requisitos, pero es el punto en el que me quería detener. Justamente el sistema de partidos políticos reconocido, este derecho de asociación política, está francamente limitado en la Ley General de Partidos Políticos en nuestro país. Si me permiten, compañeros, discúlpenme un momentito para hacer una pequeña escala técnica. Son 3 minutos y volvemos, por favor. Gracias, discúlpenme.
Gracias, compañeras, compañeros. Volvemos y estamos viendo aquí ya prácticamente de las bases legales del derecho de asociación política, estamos específicamente en la Ley General de Partidos Políticos, que forma parte también, compañeras, compañeros, del famoso y llamado Plan B, en términos particulares, donde se establecen algunos cambios ahí respecto a algunos requisitos para la creación de partidos políticos, no esencialmente, no de esencia, pues, son de forma algunas cosas, realmente en esencia, de hecho esta es la ley que contempla ya las reformas del 2023, pero realmente, porque es que ya ahora la Cámara de Diputados ya nada más saca estos documentos ya refundidos, o sea, ya reformados, y a pesar de que esté suspendido, pues ese es el texto que nos mandan. Pero como les decía, yo realmente no es la parte que más cambió en términos de la reforma del Plan B. Son detalles pequeños. Pero fíjense cómo esta ley, en el reconocimiento de las bases legales del derecho a asociación política, fíjense cómo establece el artículo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, que son derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos con relación a los partidos políticos, los siguientes: asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país, afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y aquí es donde está un tema, no he revisado, la verdad, la parte que les resta de este diplomado, no sé si está especificado el derecho de afiliación, pero el derecho de afiliación es justamente una derivación de este derecho político electoral de asociación, porque pues es, digamos, es la parte activa o la cara activa de este derecho de asociación. Si tengo la capacidad para asociarme, existe una vertiente específica que me permite afiliarme libre e individualmente a los partidos políticos. Y el C, compañeros, que es el que nos deriva todo, votar y ser votados para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político. A ver, compañeros, este derecho de asociación es prácticamente una precondición para el ejercicio del derecho a ser votado, del derecho de sufragio pasivo. Claro, alguien rápidamente puede saltar y decir, existen los candidatos independientes, desde luego. Está la candidatura independiente y es la posibilidad. Pero fíjense cómo la configuración misma de la ley y esta declaración es una ley nueva, la ley es de 2014, ha sido reformada en 2020 y ahora en 2022, pero fíjense cómo la reforma de 2020 los pinta de cuerpo entero. O sea, los partidos políticos, fíjense, son derechos políticos. Con relación a los partidos políticos, asociarse, ¿no? Para tomar asuntos políticos. Afiliarse, no podía ser de otra manera. Y luego votar y ser votados para cargos de elección popular entre procesos, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político. ¿Qué no dice este pedazo? ¿Qué no dice esta parte de aquí que debiera decir si somos consistentes con el reconocimiento de los derechos políticos electorales? Que dentro del derecho de afiliación tienen la capacidad de formar parte de los órganos directivos del partido en igualdad de condiciones con los otros afiliados. Y esa es una parte que a los partidos políticos no les interesa poner. ¿Por qué? Porque como élites de poder que son, les platicaba yo, ellos son los que quieren controlar quién accede y quién no accede a los partidos políticos. O sea, a los órganos de dirección de los partidos políticos. Entonces, es muy ilustrativo el analizar este dato porque, insisto, sí tiene la capacidad de votar y ser votado para los cargos de elección popular de los procesos internos de selección de candidatos, oigan, y también para los órganos internos del partido político. Oiga, pero es que eso está establecido en el tema de la libre afiliación. Sí, claro que sí, pero estaría mejor si se dice expresamente. Por eso mismo muchos militantes se dan cuenta de ello hasta que ven que nunca les dan chance de participar y es cuando vienen las impugnaciones al Tribunal Electoral. Primero, a los órganos de justicia intrapartidaria, donde normalmente son bateados, y es donde vienen a la jurisdicción natural. Insisto, es un sistema de poder, o sea, esta actitud del poder
me parece de lo más natural. A mí no me parece, o sea, no me parece bien, pues, pero no me espanta, no me alarma, el hecho de que no quiera que el tribunal se meta en asuntos internos de los partidos políticos, pues no, es por esencia, perdón, ya él si no quiere ni siquiera el gobierno que se metan los tribunales con ellos, pues imagínate los partidos políticos, no quieren que nadie les diga qué tengan que hacer, y a nadie, además, que según ellos no es representante del pueblo, son burocracias doradas que cobran un montón de dinero, ¿no? Y que luego, dicen por ahí, no sirven para nada más que para proteger el statu quo. Eso es lo que se dice, no tan solo desde el ámbito de los partidos políticos, Fuchi, el Tribunal Electoral, Fuchi, la Suprema Corte de Justicia, también para el titular del Poder Ejecutivo, o para los titulares, Fuchi, el INAI, para el titular del Poder, no sirve el INAI. O sea, yo ya he dicho que en las clases no debo de, no, es que no es un posicionamiento político, es un posicionamiento de verdad jurídico. Estamos en defensa del Estado de Derecho. Entonces, todo lo que afecte al Estado de Derecho lo tenemos que ver así. Por eso mismo, desde los partidos políticos no les importa la reducción de facultades del tribunal, no tan solo no les importa, ellos son los principales promotores de la agenda política que tiende a cercenar facultades del Tribunal Electoral. ¿Quiénes son, Yael, si no son los partidos políticos? Como expresión máxima del derecho de asociación, fíjate qué capacidad tienen de desvirtuar un derecho humano en su ejercicio abusivo, ¿no? Porque como les digo, naturalmente, pues exactamente, dice Antonio Urbina. ¿Dónde? Antonio nunca nos ha querido hablar. ¿Por qué, Antonio? A ver, es un buen comentario. No tiene, es que no tengo aquí la posibilidad de ver dónde está. Me imagino que tiene la cámara apagada porque no me aparece nunca aquí, pero no tiene micrófono. Bueno, Antonio dice, las dirigencias partidistas también son burocracias doradas. Claro, es lo que estoy diciendo. Tan es así que varios de ellos ya se ampliaron el mandato ya y lo reconoció. Aquí lo voy a decir muy términos muy respetuosos, absolutamente académicos. Qué fortuna que el Tribunal Electoral les dio para adelante, lo estoy diciendo en lo de Morena, y parece que para este miércoles, para hoy precisamente, está previsto lo de la dirigencia del PRI, y parece ser que va a tener, parece ser, lo vi en los medios, no tengo acceso a ninguna información jurisdiccional del tribunal. Somos una escuela separada y totalmente alejada de las funciones jurisdiccionales, pero parece ser que puedes llevar la misma lógica. Entonces, ¿qué determinó el partido, la sala superior la vez pasada, ¿no? La mayoría de los magistrados dijo, no, pues están en efecto en su derecho de autoorganización y de autodeterminación de los partidos políticos. Y los magistrados Otálora, la magistrada Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez dijeron que no, que había ciertos vicios, en consecuencia, no podía considerarse válida, no había aparecido en el orden del día, en fin, varias posiciones. Hay que leer la sentencia y hay que tomar, en todo caso, alguna posición jurídica en ese sentido, pero como lo sabemos siempre, los criterios jurídicos, jurisdiccionales deben respetarse, aunque no se compartan, y desde luego este es un criterio que no es fácil porque en efecto siempre está en tensión esta circunstancia. Yo siempre he dicho, los partidos políticos llegan hasta donde el sistema de control constitucional los deje. Así de fácil. Porque con la capacidad que se tienen hoy en día respecto, lo hemos platicado varias veces, de la redacción del artículo primero constitucional, ya hay la posibilidad permanente de poder controlar esos actos que puedan vulnerar derechos humanos. Ya quedamos, el artículo primero constitucional da potencia para la garantía del derecho humano de afiliarse, de asociarse, de pertenecer a un partido político. Ya veremos mañana algunos casos en donde están previstos en estatutos supuestos de expulsión de los candidatos que ha determinado la sala superior, y sobre si eso se considera, en mi opinión, bueno, en opinión de la sala y en mi opinión les daré yo, una restricción válida al derecho a afiliarse a los partidos políticos, esta capacidad que tengan de expulsarlos si se violan determinadas normas, ¿no?
Pero claro, eso es lo que ocurre, ¿no? En este caso. Pero este artículo segundo, que en donde se establecen los derechos ciudadanos con relación a los partidos políticos, es todo, es formar parte de ellos, afiliándose, aunque no se diga, es formar parte de ellos, integrando direcciones, es la capacidad de ser votado, votar y ser votado para los cargos de elección popular internos y de selección de candidatos y selección de dirigentes. Entonces, establece, entonces, insisto, esta capacidad perdón, de desarrollo político de los ciudadanos mexicanos se da en el contexto de los partidos políticos, no necesariamente dentro de, pero la parte más relevante que incide en decisiones finales, ya sea de gobierno, de política legislativa, tienen que ver con ello. Fíjense el artículo tercero que tiene esta definición, prácticamente la definición de una autoridad. Ustedes saben, evidentemente, tienen perfectamente claro el tema de los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Bueno, vean esta definición. Artículo 3, los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los organismos públicos locales y tienen como fin promover, la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Fíjense qué definición. Son esas entidades de interés pública, ellos casi quisieran que se determinaran como organismos públicos autónomos. Eso es lo que quieren ser ellos, ¿no? No, como autónomos quieren decir que su autonomía está constitucionalmente reconocida y en consecuencia, pues nadie se puede meter con ellos. Pero esa es una falsa concepción. El que sean autónomos no quiere decir que puedan hacer lo que se les pegue la gana o que no están sujetos a una jurisdicción de control constitucional. Todos los organismos están sujetos a ella, todos, ya sea por la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia o incluso los tribunales ordinarios del Poder Judicial de la Federación, naturalmente. O sea, ahí se está confundiendo, insisto, este derecho de autoorganizar o autorregularse como la capacidad que tienen de hacer ellos lo que quieran. No es así. Mientras existan órganos de control constitucional, los partidos políticos no podrán hacer lo que les venga en gana. Entonces, fíjense esta restricción al derecho de asociación, que es muy importante porque sí es estrictamente, bueno, es de corte muy mexicano. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras. Fíjese, civiles, sociales o gremiales. A partir de ahí no se pueden formar partidos políticos. Deben de ser ejercicios individuales de asociación y cuando se manifieste la intención de crear un partido político, deben de venir digamos, de un esfuerzo colectivo, desde luego, pero a partir de lo individual, no de organizaciones civiles, sociales, gremiales previas. Incluso si vienen de alguna agrupación política social, primero se tendrían que establecer como una organización que derivó de esa agrupación política social en las reglas del instituto. Ya veremos después cuáles son esas limitantes, pero también incluso en ese sentido no se prevé o lo que la ley no permite es que haya construcciones ficticias de esa asociación, aunque realmente sabemos siempre que todos los partidos también se forman con base en clientelas políticas que crearon previamente o que crearon previo a la existencia del partido político. Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, efectivamente, por eso les decía las agrupaciones políticas, y cualquier forma de afiliación corporativa. Entonces, aquí es donde estaba el tema de la prohibición de que los sindicatos, de que las agrupaciones de trabajadores, etcétera, 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 pertenezcan a esta
a esta línea de partidos políticos. Y yo estas restricciones, se los digo auténticamente, las estimo fuera de control convencional, ¿eh? Yo la verdad es que no veo ningún problema en que haya el partido de los maestros, el partido de los plomeros, el partido de los trabajadores de la construcción. No, claro, la razón de ser es justamente que no se constituyan centros alternativos de poder a los partidos políticos, ¿no? Digamos, es un sistema de autodefensa creado para este derecho de asociación política. Es, hey, si quieres formar parte de un partido político, no puedes venir de estos temas, ni de gremios, evidentemente lo de extranjeros lo eliminamos porque eso ya lo tenemos claro, pero de una afiliación corporativa, ¿no? ¿Por qué? Porque podrían establecerse como partidos muy poderosos, ya sea regionales o nacionales o gremiales en determinados polos de poder en específico. Y esa competencia no les interesa a los partidos políticos. En los sistemas políticos latinoamericanos, al contrario, está el, ¿cómo se llama? En Brasil existen partidos gremiales, auténticamente gremiales. Y bueno, no sé, al final del camino, bueno, insisto, responde un poco al contexto político de nuestro país y eso se ha tomado básicamente como un principio constitucional no escrito, ¿no? Son restricciones que también, desde un punto de vista, una cosa es que yo esté de acuerdo, otra que no esté de acuerdo. Otra cosa es que al final del camino, si nada se lleva ante la justicia convencional o al sistema de justicia interamericano y no se determina algo en ese sentido, bueno, pues podremos seguir en estos términos sin mayor problema. Pero bueno, yo así lo veo. Los partidos políticos, dice de este tercer artículo, ya una vez que había definido como superentidades de interés público, fíjense, promueven los partidos políticos los valores cívicos, la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de sus candidaturas. En la nueva reforma bueno, eso no se tocó en la nueva reforma, esa es una reforma de 2020. Cada partido político determinará y hará público los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a las legislaturas federales y locales, así como en la integración de los ayuntamientos y de las alcaldías en el caso de la Ciudad de México. Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En caso de incumplimiento de esta disposición, serán acreedores a las disposiciones que establezcan en las leyes de la materia. Aquí estaba en uno de los puntos que yo les comentaba en algún momento dado, no sé si en este diplomado o en algún otro, que también este tipo de intentos de legislación o de reforma, ya sea el plan B o esta reforma que se intentaba respecto a las facultades del tribunal, realmente no, o sea, tienen más intención política que efectividad jurídica. Ya está el tema de la paridad en todo, y decían colectivos de mujeres, etcétera, etcétera. Es que cuidado porque nos van a quitar los puntos ganados por parte de los partidos políticos. Hay un montón de disposiciones que no se han reformado y que no se van a reformar y que no se van a tocar, entre otros el tema de la integración paritaria, de la paridad de mujeres en todo. Prácticamente, digamos, no es que las mujeres ya tengan agotada su agenda, no estoy queriendo asumir eso, pero en materia política, creo que la aspiración de la paridad está cubierta ya en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, eso no puede ir para atrás. O sea, todo lo que venga y que pudiera parecer, imagínense nada más que contra estas normas un partido político diga, no, por respecto a nuestros órganos de dirección, vamos a identificar que vamos a volver al sistema de cuotas y va a haber 70% de los dirigentes serán hombres y 30 mujeres. Pues lo lamento, hermano, pero no hay manera de que jale esa disposición legal. No hay manera en que jale. Vean todas las salvaguardas que incluso desde el partido, insisto, y yo creo que ni siquiera va por esa vía. Lo que a los partidos les molesta es que les digas quién va, ¿sí? Que va Gaby en lugar de Cindy, ¿no? Yo quiero que vaya Cindy. No, pues es que Gaby era la que tenía el derecho por determinadas circunstancias, el caso concreto. Insisto, lo que los partidos no quieren que les diga es eso, pero ya hay ciertas cosas, hay ciertas conquistas que ya se dieron. Por ejemplo, es cierto,
de otra parte, y no soy bipolar, estoy reconociendo, en el plan B sí es cierto que respecto de acciones afirmativas de otros grupos vulnerables se restringen de 50 a 25 y no se nos dice en qué ámbito. Pero en el caso de las mujeres no puede ir en contra, o sea, no hay manera en que se vaya en contra, ¿no? O sea, las mujeres no están incluidas en esta y claro que la reforma es regresiva en el sistema de que establece menos acciones afirmativas y sin decir a qué grupo vulnerable van encaminadas. Pero bueno, insisto, hay muchos temas que dependen de los partidos políticos y que, perdónenme, los partidos políticos y que, pues por mucha libertad de autoorganización que tengan, está acá. Y con esto voy a terminar el día de hoy, compañeros, en el artículo 4 de esta ley, donde dice porque ahí vamos a seguir el día de mañana, que es la parte que nos sigue tocando, para los efectos de esta ley se entiende por afiliado o militante el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales se registra libre, voluntaria e individualmente un partido político en los términos que para estos efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación. Este derecho de afiliarse a los partidos políticos y la consideración de ser militante de los mismos, entonces genera ese derecho de afiliación que tiene una vertiente, pues ligada desde luego al derecho de asociación, pero tiene vertientes individuales y propias bien importantes. A partir de entonces, el que ya tiene reconocido el derecho de afiliación a un partido político, pues es como formar parte de un club, perdónenme que se los tome así, ¿no? Tienes derecho a entrar a las instalaciones, a utilizar esto, a formar parte de la asamblea de los que forman el club, a formar parte de sus órganos internos, y ahí en términos potenciales puedes realmente, insisto, el límite es el cielo, puede ser postulado a un cargo de elección popular, todo eso, insisto, en potencia de eso se trata el derecho de afiliación. Y ese derecho de afiliación, que es cierto, es igualitario para todos los afiliados, no quiere decir que todos puedan ver logrado y conseguido, por ejemplo, el derecho a integrar una dirigencia de un partido político. O sea, el hecho de que exista la potencia para poder hacerlo, ¿no? No significa la potencia o la capacidad para tener que serlo, ¿no? O sea, existen las condiciones de igualdad y que eso es lo que importa respecto al ejercicio de los derechos. A partir de entonces veremos cómo se dan estas interacciones del derecho de asociación dentro de los partidos políticos, algunos casos concretos y revisión de estatutos, por ejemplo, de cómo se garantiza esta afiliación, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente estamos analizando dentro de estas bases legales la ley de partidos políticos, pero fíjense que lo estamos haciendo desde la perspectiva de los derechos de asociación y los que del derivan, que es el de afiliación en específico o militancia partidista, porque, digamos, son los que de alguna manera mayor relevancia tienen en el trasunto ya del reconocimiento de este derecho de asociación ya establecido como partidos políticos. Por lo pronto, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario respecto de esta sesión, alguna aportación. Yael, por favor. Buen día, doctor. Buen día a todos. Tengo una duda en cuanto a las limitaciones que pudieran haber a este derecho, Sí. específicamente del tema de la pandemia ahorita del COVID. Se salió un comunicado, ¿no?, de gobierno diciendo ahorita no se van a poder reunir, por decir algo, tú, PAN y PRI, no te vas a poder reunir en asambleas por el tema de la contingencia. Hago un ejercicio y digo, bueno, probablemente limitaron ese derecho de asociación porque se confrontan dos bienes jurídicos tutelados, uno el derecho de asociación y el otro el derecho a la vida. El de la vida, como no puede ser restituido, y el de asociación sí se pudiera restituir o se pudiera llevar de otra forma a través de medios virtuales como nuestra clase, así le dan mayor importancia a la vida
y en atención a ese bien jurídico tutelado de mayor importancia, limitan el otro. Bueno, así lo entiendo y corríjame si estoy mal, pero si este razonamiento es correcto, puedo entender que puedo limitar este derecho siempre que se confronte con otro que no pueda ser restituido. Sí, bueno, vamos a ver, en términos generales el razonamiento es correcto. Este derecho de asociación, como ningún derecho humano fundamental, y en este caso este es derecho político, pero bueno, es derecho humano, que se confronte con otro, habrá que ver en el caso concreto la ponderación de derechos, a ver cuál digamos, prevalece respecto del otro. En el caso que pones de la pandemia, pues que desde luego es muy bueno, por excepcional, porque el derecho de la pandemia puso por encima de todos el derecho a la vida, desde luego, pero previamente, ¿te acuerdas? El derecho a la salud, que tenemos reconocidos todos los ciudadanos. Entonces, acuérdate que el Consejo General de Salubridad General, que está previsto en la Constitución como órgano máximo en esta toma de determinaciones, pues desde luego es el encargado de vigilar y poner las restricciones necesarias para garantizar el derecho a la salud y con naturalmente o de la mano del derecho a la vida que tenemos todos los seres humanos, los integrantes de este país. Claro, en ese sentido, si el derecho de asociación, como cualquier otro, se contrapone o se pone enfrente de otro derecho, habrá que ver cuál es el que prevalece y no necesariamente decir cuál es el que se suspende, sino cuál, insisto, prevalece y cuál debe de tener un desarrollo, un ejercicio mejor. Te voy a poner un ejemplo más en específico, digamos, menos excepcional. En este derecho de asociación, que no es ilimitado, se comprende este derecho de afiliación que acabábamos de ver en el artículo 4, ¿no? Que es la capacidad de todos los ciudadanos de afiliarse individualmente al partido político. Y luego, ya estando en el partido político, tiene estos derechos que habíamos visto: participar en el partido, ser postulado a cargos de elección popular, incluso a cargos de la dirigencia. Y entonces, ahí es donde el derecho, ese derecho específico del individuo, del humano, a poder formar parte dentro de su derecho de afiliación en los órganos del partido, puede oponerse por ejemplo, al derecho de autodeterminación y autoorganización que como entidad de interés público tiene el partido político. Es un poco ya el caso concreto de los casos que vamos a ver mañana. ¿Qué te quiero decir? Está el derecho del partido, ¿no? De ser una entidad de interés público, es una expresión del derecho de asociación ciudadana, pero conforma un ente distinto, ¿sí? Ya el partido conformado como ente que tiene derechos de establecer sus estatutos, vamos a ver que tiene derechos de admitir y de expulsar a militantes, o sea, el derecho no es absoluto, porque se tiene que cumplir, entre otras cosas, sus documentos básicos, sus estatutos. Y hay partidos políticos, por ejemplo, que tienen la disposición estatutaria en donde dicen que si un miembro, por ejemplo, del grupo parlamentario de ese partido político expone opiniones diversas a las establecidas por la política establecida por la dirigencia nacional, ¿no? Pues tendrá el derecho el partido de expulsarlo. Y se han dado casos bien interesantes en la jurisdicción y el diputado dice, pues yo, a ver, sí, estoy ejerciendo además mi derecho a libre expresión que veíamos la vez pasada, ¿no? Como diputado en especial, ¿no? Que no puedo ser reconvenido por esas disposiciones. No puede ser reconvenido, pero la jurisdicción ha reconocido que como militante del partido político debes de responder a cierta ideología y a cierta disciplina. Entonces, ¿en qué casos este derecho tuyo como afiliado te da la oportunidad de expresar libremente tus ideas? Y ahí es donde la jurisdicción dice, hermano, ahí sí tiene razón el partido. O sea, prevalece el derecho de autoorganización del partido, porque si tú quieres expresar cosas diversas a lo que dice el partido político, vete al partido político que establezca más o menos esos principios y bases. Entonces, ahí es un claro, creo yo, ejemplo de oposición entre derechos. Claro, el de la pandemia también, desde luego. En este caso, como lo que decías de la pandemia, claro, la pandemia canceló prácticamente o suspendió el derecho al trabajo previsto en el artículo 5 de la Constitución, porque el decreto que suspendía las labores las catalogaba como esenciales y no esenciales, ¿te acuerdas? Y las no esenciales cerraron todas, canceló, suspendió el derecho al trabajo de todos ellos en aras de la tutela del derecho a la salud.
es un ejemplo en efecto, como decías tú, pero el derecho a la salud y a la vida en ese sentido, cancelaron prácticamente todos los derechos derivados e individuales en atención a esa situación de excepcionalidad, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, sí, siempre cuando se vinculen o se opongan en apariencia o efectivamente derechos fundamentales de corte o contenido distinto, hay que hacer un ejercicio de ponderación para ver en el caso concreto cuál prevalece, no cuál es más importante. En el tema de los derechos humanos, un principio fundamental es el de interseccionalidad o que no existe jerarquía entre los mismos, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué es más importante, el derecho a la vida o el derecho a la libertad, ¿no? Alguien diría, pues el derecho a la vida, porque sin vida no hay libertad. Pareciera que es como nuestro bien más absoluto, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista filosófico que lo quieras ver, desde luego que sí. Hay alguien podría decir, es que el que no está libre, ¿qué vida quiere tener? ¿Qué vida puede tener? Entonces, depende de posiciones filosóficas bien específicas. Incluso en ese sentido, ¿no? No existe en materia penal, o en materia civil, o en materia constitucional, esa posibilidad de jerarquizar derechos. Todos están, digamos, en una pirámide y todos interactúan, unos van relacionados con otros, pero hay veces en que sí, el ejercicio de unos se opone con el ejercicio de otros. Y entonces sí hay que hacer un ejercicio de ponderación que ya sabes debe de tener todos sus parámetros de racionalidad, proporcionalidad y necesidad para establecer medidas restrictivas del derecho que se pretende restringir, ¿no? Ya eso lo verán, yo me imagino que más adelante, no sé si está previsto el test de proporcionalidad, pero es una herramienta de interpretación constitucional que, como ya muchos de ustedes deben saber, jerarquiza y prioriza la aplicación de derechos humanos en conflicto con otros. Pero no sé si amplié tu duda o pude contestar un poco tú. No, sí, doctor, me dio respuesta, gracias, pero aprovechando la clase pasada, como tuvimos poco tiempo por el congreso que se estaba llevando en la escuela, pues ya no pude platicar, le quería solicitar una resolución, la que platicábamos de la candidata de Morena aquí en el gobierno del Estado de México, que habían sancionado al partido. Sí, ¿cómo no? Sí, me das chance de que la tenga y mañana en la sesión la pongo aquí en el link, la pongo en un link aquí en el chat para que, o los datos de identificación para que la puedan identificar. Perfecto. ¿Te refieres al caso donde sancionaron justamente no a la maestra, sí. al partido político? Sí, sí, claro, y es una sentencia bien interesante. La verdad es que estaba yo pensando, lo que pasa es que tiene, de alguna manera, en el contexto, tiene tintes políticos, pero eso da para una conferencia del profesorado, porque es una determinación que hay que analizarla por partes, pero debo decir una cosa en términos reales, tiene razón la candidata cuando dijo que la sanción no había sido a ella la exoneran de alguna manera, ¿vale? Pero mañana se las pongo, ¿sale? Gracias. Gracias. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Pues si no tienen alguna participación, mañana continuamos y concluimos con este módulo. Les agradezco mucho, como siempre, su atención a todas y a todos. Que tengan un excelente día. Mañana continuamos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, Kenia, por el apoyo. De nada, hasta mañana. Gracias.